Toda guerra se sabe cuándo comienza, pero se dice que no se sabe cuándo termina. Y ese parece ser el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania. Una guerra geopolítica en Ucrania. Una guerra que da para muchos análisis, pero sobre todo para pensar si hay un experimento en un nuevo tipo de guerra, en un nuevo tipo de armamento. Sobre eso vamos a conversar con el profesor Jonas Estrada, internacionalista y profesor universitario. Acompáñenos. Profesor Estrada, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Es la primera vez que lo tenemos en Vale y estoy segura que tanto mis invitados como yo vamos a disfrutar mucho de la conversación con usted. No, gracias y muchas gracias por su invitación a este grandioso canal de Vale TV. Profesor, usted es un experto y un estudioso de Eurasia y de Rusia. Y en este contexto, pues yo lo primero que le tendría que preguntar es si Ucrania es el resultado de una guerra geopolítica. La pregunta es bien interesante, porque de hecho en el contexto actual del conflicto, de la guerra, que ya no es guerra entre Rusia y Ucrania, sino Rusia contra la OTAN en Ucrania, esto es una guerra de naturaleza geopolítica, porque para Rusia es vital Ucrania porque evitaría que la Organización de Tratado del Atlántico Norte no, de alguna manera u otra, no para que Ucrania forme parte de la OTAN, porque eso implicaría tener arma estratégica apuntando a Moscú, y eso para Moscú es parte de su seguridad territorial y es una de las razones por las cuales se da el conflicto Rusia, en Ucrania. Perdón que le interrumpa, Rusia ve esos espacios como territorios administrativos que le pertenecen. Es que de hecho para Bielorrusia ve Ucrania como parte de Rusia, no lo ve como provincia. Es como igualmente la República Popular China con Taiwán. Para ellos eso es parte. Tiene similitudes de hecho. Siempre se dice que en una guerra nadie sabe quién gana. Y luego también se suele decir, son expresiones populares, que se sabe cuándo inicia una guerra, pero nunca cuándo termina. Esta guerra empezó hace más de 3 años. La gente decía, los expertos, los analistas, los entendidos, esto es una guerra rápida, debido al poderío ruso. Esto se termina en 3 meses, luego en 6, luego 1 año. Lo cierto es que una guerra que empezó en el 2023, pero que tiene antecedentes en el 2014, pues lleva más de 3 años. Y luego podemos hablar de cuánto significa eso en migrantes, que son más de 10 millones, cuántos muertos se estiman que hay, más de 1,5 millones de bajas, etc. Pero, ¿cuándo empieza este conflicto y por qué? Bueno, si nos vamos en el sentido de la fecha de que inicia el conflicto, fue el 24 de febrero del año 2022. Con las tropas de 120.000 hombres más 30.000 de los grupos prorrusos que estaban en Lugan, en Donetsk, de la cual Rusia llama Operación Militar Especial porque ellos no están oficialmente en guerra. Que la cual el objetivo era presionar al gobierno de Kiev para no seguir el conflicto que ellos ya tenían de 8 años después del Maidán, que se da el 2014, que fue un golpe de Estado, porque eso es lo que hay que acotar. Y en el cual ese conflicto duró 8 años y de la cual murieron 15.000 ucranianos durante la operación antiterrorista que declaró el gobierno que inició Poroshenko y que seguía todavía con Volodymyr Zelensky. Pero si vamos hacia años más atrás, eso habría que tomar como punto de referencia la caída de la Unión Soviética y la independencia de Ucrania, porque también este conflicto, aparte que es geopolítico, pero también es uno de los problemas pendientes de los espacios postsoviéticos, como también se le conoce, porque si uno ve la característica parece en parte como una continuación de una guerra civil. Rusia interviene militarmente, en el cual se llega, a pesar con todo, porque no tuvo fácil,
porque ellos realmente atacan el territorio ucraniano con 120.000 hombres, de la cual tú no ocupas un país. El objetivo era presionar al gobierno de Kiev, porque ni siquiera era derrocarlo, era presionar al gobierno de Kiev con el objetivo de que Ucrania no formara parte de la OTAN. Que después, posteriormente, en 2 meses después del conflicto, se llega, no, en marzo, porque ya era un mes, los acuerdos de Estambul. Que el acuerdo de Estambul, el mediador era Turquía, estaban las partes, Rusia, daba Ucrania, con el objetivo de llegar a un acuerdo satisfactorio en el cual incluso se mantenía la integridad del territorio ucraniano, a excepción de Crimea, la región del Donbass, que lo conforman las provincias de Lugansk y Donetsk, autónomos, pero seguían estando dentro del territorio ucraniano. Pero ¿qué sucede en consecuencia? Que tanto Estados Unidos como Gran Bretaña con Estados Unidos era el presidente Biden, sí, y el Reino Unido y Gran Bretaña estaba el primer ministro Boris Johnson. Ellos decidieron sabotear los acuerdos de Estambul, porque lo que faltaba era la firma de Ucrania, ya Rusia ya había firmado. Y a cambio, ellos por medio, como son 2 países de la OTAN, darle todo el apoyo militar, logístico, de inteligencia en satélite, y de ahí es donde empieza ya el cambio de rumbo del conflicto, que ya no es la guerra de Rusia-Ucrania, sino ya está la participación de otras potencias que intervienen con sus propios intereses en la geopolítica mundial. Ahora bien, desde ese momento que usted habla de las primeras mediaciones que se intentan hacer y donde cambia la naturaleza del conflicto, de ser una guerra o una invasión de Rusia a Ucrania a convertirse en una guerra, como usted bien dijo hace unos momentos, geopolítica, ¿verdad? Hasta hoy tenemos que en el último año, en los últimos 8 meses, ha habido otro mediador, que es el nuevo presidente americano, que es Trump. Pero parece que las mediaciones de Trump a este punto tampoco han funcionado y las desecha Putin. Claro, porque para Trump, obviamente, o para Estados Unidos, porque más allá de la figura de Donald Trump, es el sistema, sí, claro, que impera en Estados Unidos, porque hay unos grupos de interés, entre eso el complejo industrial militar. Claro, está el Pentágono. El Pentágono, obviamente, porque es donde se hace toda la arquitectura de sus objetivos. Cuando yo menciono a Trump es porque Trump ha intentado con su nombre y su trayectoria, intervenir en diferentes conflictos. Este es uno. Pero estamos claros que Estados Unidos no es la figura del presidente, sino otros lobbies. Claro, hay muchísimos más y además hay un status quo claramente en Washington. Claro, porque incluso ¿qué es lo que sucede? O que Trump puede tener la iniciativa, que de la cual no se tiene duda, pero también hay detrás unos intereses. Rusia también tiene unos intereses que ha establecido. Nosotros queremos ya los territorios que ya tenemos ocupados. Ucrania tiene que estar desmilitarizada, que le respeten sus espacios de seguridad y que si quiere formar parte hipotéticamente Ucrania de la Unión Europea, ellos no tienen ningún problema. Pero que forme parte de la Alianza Atlántica, ese es ahí donde está el meollo del asunto, porque no es nada más, no es que forme parte de la OTAN, es lo que implica que Ucrania sea parte de la OTAN. Claro. Porque obviamente sí, hay otros países que forman parte de la Alianza Atlántica después de la caída de la Unión Soviética, que empezó en el 99, porque toda esa expansión, porque hay que verlo, la OTAN es prolongación del poder de Estados Unidos en Europa. Porque ¿cuál es el objetivo final? No, sea el presidente que esté, es cercar geopolíticamente a Rusia. Sí, que eso tiene historia, eso tiene siglos, de hecho. Sí, pero uno también está viendo cómo también la OTAN y la participación en la OTAN y los países que han donado a la OTAN han estado muy cuestionados, como recientemente lo estuvo España, porque Trump dijo, y el gobierno americano, que no aportaba los suficientes recursos. ¿Será que Estados Unidos quiere dejar de ser el soporte de la OTAN? Bueno, eso es por lo que vemos, por lo que estamos viendo en las acciones recientes, que es lo que busca Trump realmente. Obviamente, Estados Unidos va a tener su hegemonía militar en Europa, pero que busca alejarse del conflicto, porque es el propósito de Trump realmente, tratar de que Estados Unidos no se empantane en Ucrania,
que a su vez Europa Asuma. asuma más que el costo del aporte que hay que hacer sino que siga financiando el conflicto. Pero Y que es lo asuma que las hace? consecuencias del mismo. Claro, pero que a su vez Europa le compra armas a Estados Unidos. El business. Ajá, y a su vez ellos le dan las armas, chévere, lo que adquirió, y ustedes se lo dan a Ucrania. Pero es como yo digo, como uno va viendo la evolución del conflicto, tú le puedes darle las armas que quieras, pero eso lo manejan soldados. Y hay un problema en el frente en Ucrania porque ya no está teniendo reservas de hombres. ¿Ucrania? En el caso de Ucrania. ¿Y Rusia las tiene? Rusia, la ventaja que tiene Rusia en el conflicto es porque tú tienes tu propio complejo industrial. Es una población, obviamente el territorio Claro. es mucho más grande y una población que le duplica 5 o 6 veces. O sea, y de la cual Ucrania ha hecho 12 movilizaciones. Rusia solo ha hecho una. ¿Ucrania tendría la capacidad de contratar mercenarios, como hemos visto en otras guerras en la historia? Bueno, O como se dice que hay mercenarios de diferentes países ya, entre ellos de Colombia. Bueno, es que de hecho en ambas partes tienen fuerzas mercenarias. Pero claro, en el caso de Ucrania, pero que si bien es por la OTAN, pero en teoría lo financia Ucrania, que es la famosa Legión Internacional, cuyas fuerzas principales son polacos. Después que vienen colombianos y gente de otras nacionalidades con el objetivo, obviamente, principalmente por una razón económica, pero para apoyar a Ucrania en el conflicto. Cosa que también hizo Rusia con la compañía militar Wagner, pero también ha contado recientemente con la fuerza de Norcorea, pero limitadamente a la región de Kursk, cuando ellos habían hecho la fuerza ucraniana la incursión a Kursk, de la cual participó Corea del Norte por el acuerdo de cooperación estratégica. Y eso también cumplía con el objetivo para que Corea del Norte modernizara sus fuerzas armadas. Mientras usted está contando detalladamente todo lo que ha venido ocurriendo, las noticias recientes dicen que a esta guerra se han incorporado misiles hipersónicos y que además se han introducido otras herramientas de orden militar para prevenir una guerra nuclear. ¿Qué trae esto como consecuencia? ¿Qué nos dice eso? Que es una guerra que va a continuar, que no tiene un límite, que se van a sumar otros elementos tecnológicos. ¿Qué nos dice esto de la guerra? Mira, este conflicto ha innovado en lo tecnológico aspectos que no se habían visto en otros conflictos. Primero, lo de los drones. Eso ya cambia el esquema de guerra. Claro. Y eso ya ha hecho incluso inútil incluso a los tanques. Y obviamente, y es más barato. Es más barato el uso de drones y bien efectivo. Hay otro aspecto que también ya hizo cambiar el curso de la guerra, que incluso ya se habla de disuasión no nuclear, que es el uso de misiles hipersónicos, que en el caso solo 3 países lo tienen y son los que están en la vanguardia: Rusia, China, Irán, incluso Corea del Norte. Eso, incluso cuando a finales del 2024, que todavía estaba la administración Biden, que hicieron la primera prueba del misil hipersónico del Oreshnik, que tiene capacidad nuclear, ellos que por cierto destruyeron un complejo industrial en Dnipropetrovsk, en Ucrania, que es la empresa de Yumach. Eso tomó de sorpresa tanto a Ucrania y más que a Ucrania, a los países que conforman la OTAN. ¿Se sabe cuál es el alcance de esos misiles hipersónicos? El alcance llega a cualquier punto de la Tierra. Y solo 3 países lo tienen. Y solo 3 países lo tienen y Estados Unidos no ha podido desarrollar el primer misil. Entonces estamos hablando también de que una guerra, en este momento, geopolítica, es una guerra de nueva generación. Es una guerra que antecede o que forma parte de un cambio de era, donde hemos visto desarrollos tecnológicos y científicos como nunca antes. Es decir, que es una guerra que va a adquirir unas dimensiones como impacto local, como impacto global y en el tiempo que todavía no podemos precisarlas. Ese es el gran detalle,
porque hay que ver Ucrania también como un campo de pruebas de las armas que ya se están desarrollando, en especial de los drones, de los misiles hipersónicos, y también hay y el factor tecnológico, que eso también contribuye, porque obviamente toda tecnología que desarrolla también va para el campo militar. También hay que recordar la época de los años 80, cuando ya Estados Unidos retoma el impulso en la era Reagan, que es lo que hace. Una de las causas de la caída de la Unión Soviética fue lo que se llama la RAM. La RAM es la Revolución de Asuntos Militares, que se da la modernización de nuevas armas, que eso es lo que hizo también a nivel tecnológico a la Unión Soviética, de alguna manera u otra, decaer en ese aspecto. Eso es lo que yo estoy viendo, que en esta guerra, que todavía no podemos hablar de una guerra, de una tercera guerra mundial, pero que pudiéramos hablar de los inicios de lo que podría ser una guerra mundial, porque bueno, hay diferentes conflictos que han elevado considerablemente su impacto en Medio Oriente, en Europa, en África, en Asia, y ahora también tenemos el Caribe complicado. Entonces pudiéramos decir que no tenemos precisamente una guerra mundial a la usanza o con los conocimientos que teníamos de la Segunda Guerra, pero que la aparición de nuevos equipos tecnológicos militares y también el manejo de nuevas tecnologías, pues pueden hacer de esto una guerra de una naturaleza diferente a las que estamos acostumbrados. Claro, y también hay que ver en cuenta el aspecto que no estamos propiamente en una tercera guerra mundial, pero están las condiciones para que se estalle una guerra de escala global, porque hay que verlo en la geografía de la geopolítica. Bueno, la geopolítica es una rama de la geografía. Hay tres lo que se llaman placas geopolíticas. ¿Cuáles son las más importantes? El este de Europa, Ucrania. Está Oriente Medio, que eso es un hervidero permanente. Pero cada día está escalando más. Y está el Indo-Pacífico, China, Taiwán, los estrechos. Y todavía no se habla de otra región importante que ya está teniendo pauta, que puede venir también otro conflicto por la zona de la región ártica. Sí. Por el factor, por un lado el transporte, por la parte energética. Claro. Y la potencia hegemónica ahí es Rusia. Las nuevas rutas del Ártico. O las rutas antiguas del Ártico, que podrían ser nuevas rutas. Y por eso el interés que expresó desde los primeros meses o semanas de su gobierno, Trump, cuando hablaba de Groenlandia. Claro, porque desde la perspectiva estadounidense tiene sentido obviamente, desde la lógica geopolítica de la élite del poder estadounidense. Groenlandia tiene un paso importante porque también serviría para la ruta del noroeste. Hay tierras raras, pero ahí tiene la presencia de China, porque China abarca el 95% de todas las tierras raras. Claro. Y Groenlandia, si bien está bajo administración del Reino de Dinamarca, pero ahí también está la presencia militar de Estados Unidos en la base más al norte del mundo, que es la base de Nuuk. Sí. Y para ello, no importa, sea comprada, o vamos a poner que no se logre el objetivo, que lo compre y sea parte de Estados Unidos, pero que ya tenga la presencia militar estadounidense ya es mucho, porque de hecho hay un antecedente. Islandia, que es un país, eso era parte del Reino de Dinamarca. Y en la Segunda Guerra Mundial sirvió de base para las tropas estadounidenses para apoyar la causa aliada, igualmente a la Unión Soviética, y aprovecharon los Estados Unidos para apoyar a los islandeses para que declararan la independencia de Dinamarca. Ya hay un antecedente. Es lo que se planteó los primeros meses del año. Se le planteó a los habitantes de Groenlandia si estaban de acuerdo con su actual gobierno y cómo eran manejados. Y le dijeron que sí. Y vimos muchas movilizaciones de visitantes de alto nivel de Estados Unidos a ese territorio. Fíjese, nosotros empezamos por una guerra que usted calificó como una guerra geopolítica. Porque todo lo que estamos viendo en realidad es un reacomodo de las potencias en un cambio de era. Por lo menos yo lo veo así. Yo veo que transitamos un cambio de era, que ese cambio de era ha acelerado los hechos históricos, quizás porque venimos de una pandemia donde se desarrollaron o se comenzaron a desarrollar increíbles y útiles en muchos casos inventos de todo tipo,
¿verdad? Pero básicamente para la medicina, para la ciencia, pero también para el armamento. Y esto parece que ha acelerado los hechos históricos. Entonces, en este transitar del cambio de era y del reacomodo geopolítico, pudiéramos pensar que ya no solo hay una potencia que tiene la moneda de estabilidad mundial, que es Estados Unidos, y lo sigue siendo, también pudiéramos pensar, y así está ocurriendo, que potencias que antes se consideraban emergentes y que ya no parecen tan emergentes, están en la disputa del liderazgo mundial, como China, como India, quizás para algunos Rusia, yo veo más China e India. ¿Cuál es su pensamiento sobre esto? Yo eso te lo voy a explicar desde la perspectiva de las relaciones internacionales. Sí hay un cambio. Obviamente esos cambios no se dan de la noche a la mañana. Por supuesto. Porque aún existiendo un orden, no hablo de mundo, un orden internacional multipolar. Sí, y un orden mundial también. Todavía Estados Unidos sería un gran polo de poder. Sí, totalmente. Pero ojo, el Estados Unidos actual no es el Estados Unidos de los años 90, que fue la superpotencia única. Ni de los 50. Esta era la era dorada porque más del 50% del PIB global era Estados Unidos. Porque hayan surgido nuevos actores. Se está dando, ahorita lo que hay es un mundo, el mundo ya se está haciendo multipolar. Pero no hablo de un orden multipolar porque tendría que darse una serie de condiciones para que se establezca ese orden como tal. Y si nos vamos a la historia, y en especial de la historia de las relaciones internacionales, y por ende de la historia universal, porque la historia es la universal de la historia de los estados y de los imperios, porque eso hay que verlo en lógica imperial. Y todos los imperios han sido en un momento imperios y han dejado de ser imperios porque esa es la historia de la humanidad. Sí, como todo. Ahorita el orden unipolar ya no es, de mi perspectiva, no existe. Que por cierto, dos personajes contribuyeron al nacimiento de ese orden internacional unipolar, que fue Henry Kissinger. Sí, sin duda alguna. Y Zbigniew Brzezinski, que por cierto... Sí, vi que tenía su libro, que es uno de mis libros de cabecera, aunque ese libro ya debe tener una década o más. No, tiene del año 97. O sea, tiene varias décadas. Va a cumplir casi 30 años. Yo descubrí ese libro hace unos 10 años y me gustó mucho. Bueno, Gran Tablero Mundial. Y por ejemplo, el que quiera entender el conflicto de Ucrania y de los proyectos geopolíticos de Estados Unidos en Eurasia... Ese es un manual. Este es el manual perfecto que explica tal cual que el papel que debe hacer Estados Unidos en el mundo y en especial en esa región. Han salido unos libros más actuales que también abordan eso. Cierto, pero ese es un manual. Ese es el manual que quiere entender el conflicto, es ese. Y retomando la cuestión de los nuevos actores que están surgiendo, ahorita en estos momentos se hablan, de los analistas, que hay, como uno diría coloquialmente a los venezolanos, 3 toletes. Estados Unidos, China y Rusia. ¿En ese grupo dónde está Irán? Irán en estos momentos lo veo como una de las potencias regionales en Oriente Medio, porque también está Arabia Saudita y también está Israel. Que pueden no gustar, más allá de las acciones que están haciendo, no se puede negar que Israel es una potencia media y que tiene un gran poder militar. No sé qué. Pero eso nadie lo duda, dado los recientes acontecimientos. Más allá de los recientes acontecimientos y del papel importante de Israel, es la inteligencia israelí, que es la mejor del mundo. Es la mejor del mundo, de hecho. El Mossad. Y también hay que tomar en cuenta el papel de India. Pues de hecho, si uno ve la importancia que está teniendo nada más el factor demográfico, y económico. La mayor población del planeta es China y es la India, aunque la India superó a China en población, pero también en la parte del crecimiento económico. La importancia que está teniendo los BRICS, que de alguna manera u otra ya desplaza al G7. Eso ya también te indica que de alguna manera u otra se está buscando alternativas. Hay un reacomodo, es lo que yo siento. Alternativa con reacomodo. Sí, es lo que yo estoy viendo. Hay un reacomodo en este momento del mundo desde el punto de vista económico, geográfico y del poder. Llamémoslo como quiera. Claro. Esa es la geopolítica del poder. Y es por eso que la importancia de por qué Estados Unidos
el 60% de las fuerzas navales está en el Indo-Pacífico. Por la importancia de China, se prevé lo de Taiwán, pero hay que tener cuidado porque muchos hablan de, por ejemplo, la teoría de Tucídides, de cuando hay una potencia en ascenso, hay que atacar, pero China tiene otra perspectiva incluso de las relaciones internacionales. Tal cual, lo ha demostrado. Y civilizatorio, porque es de las pocas civilizaciones de la antigüedad que queda. Y se maneja con mucha cautela ante cada acontecimiento que hemos podido ver en los últimos meses. Claro, y para ello China no le importa el tiempo, porque lo que llaman el occidental es más a lo inmediato. Para la cultura china, para lograr los objetivos que ellos quieran. Por eso se habla de milenios. No importa el tiempo, pero lo van a lograr. Lo que sea lo que ellos se plantean. Lo hemos visto frente a cómo han actuado en los conflictos recientes y cómo sus respuestas han sido tardías entre comillas, ¿no? Pausadas en su momento. Es decir, nunca se aceleran para meterse, opinar o dar una declaración con relación a un conflicto mundial. Es lo que hemos podido ver este último año, donde los conflictos han aumentado. Mire, profesor, yo quisiera seguir hablando de todo, porque además hemos abierto, ¿cuántos temas? A lo largo de esta conversación de media hora, hemos abierto lo que podrían ser muchos capítulos de un libro o varias conversaciones en varios programas. Pero la verdad es que el tiempo en televisión de esta conversación es media hora. Claro. Yo quisiera hacerle una pregunta muy concreta. Usted me dirá que no tiene una bola de cristal, pero yo se la tengo que hacer. ¿Cuánto tiempo más cree que va a durar la guerra de Ucrania? Solo le puedo decir por la historia militar y de la doctrina militar rusa, bueno, que también parte soviética. Los rusos no les importa pelear el tiempo por agotamiento. El tiempo que sea necesario para ellos lograr su objetivo, porque ellos siempre han sido de guerras largas. Bueno. No es, solo me baso en la historia y los hechos, y ahí están los hechos. Profesor, muchísimas gracias, ha sido una muy grata conversación. Estoy segura, igual que lo están nuestros televidentes, que han quedado dudas, ganas de preguntarle más cosas, muchos temas que deben ser ampliados y muchos nuevos capítulos que explorar. Pero el tiempo en televisión se nos hace corto. Muchísimas gracias. Y gracias a usted por la invitación a este grandioso canal de Vale TV. Amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que el programa les haya sido útil, que tengamos mucho más conocimiento sobre la materia y muchas más herramientas que fortalezcan nuestro pensamiento crítico para poder entender cómo lo que pasa en cualquier parte del mundo tiene una incidencia directa o indirecta sobre nuestro país y la región. Gracias.